Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Faro de este lunes 3 de mayo. El Partido Popular cambia el paso y su presidenta en la Comunidad Valenciana anuncia que no competirá por seguir. Isabel Bonich ha tomado una difícil decisión, no por voluntad propia, eso sí, pero hay que admitir que con una gran generosidad. Ahora le caerán elogios por doquier a ella y a otros líderes que la precedieron. Aléjense de los elogios del adversario, por cierto. Yo realmente lo que quería era hablarles de Carlos Mazón. A ver, a estas horas el líder del PP de Alicante es también el no candidato a relevar a Bonich al frente de todos sus compañeros. Sin embargo, en los próximos días habrá novedades al respecto. Miren, lo de Mazón ha puesto nerviosos a muchos dentro y fuera de la formación. Los notarios de la izquierda, en este caso, por ejemplo, los que glosan sus leyendas, llevan dando estopa a Mazón sin parar, desde que los mentideros lo señalaron como futuro candidato a la Generalitat. Ahora sí, ahora van a tener razones, porque parece que la cosa ya va. A ver, sobre Mazón. Lo primero es que sí, que se dedica a la política desde pequeño casi. Pero sí, también se lo dejó todo en 2009 y se fue a la privada para luchar contra la cuenta de resultados. Y a eso se dedicaba hasta que lo reclutaron de nuevo. Dicen de él, quien lo conoce mejor, que de su independencia y de su determinación vamos a saber muy pronto. Me temo también que si hay tanto rajando de él, pues será por algo. Lo único que sabemos es que su partido en Alicante es una piña, también una máquina de ganar elecciones hasta ahora, miren, el liderazgo reciente del PP lo han detentado Paco Camps e Isabel Bonich. El primero es el paradigma de la injusticia, al menos en mi opinión. La segunda, un ejemplo de tesón y de pasión. Pero hay quien ha pensado que esto va de ganar. Y yo lo que veo es que hay mucha gente tomando tila por el tema de Mazón y poniéndole a caldo cuando todavía no ha dicho esta boca es mía. Como digo, por algo será. Juan Carlos Caballero, buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias Juan, por invitarme. Buenas noches. Sergi Campillo, buenas noches. Buenas noches. Fernando Giner, buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos el Faro. Bueno, sin duda la noticia política del día, mañana será otra, el miércoles otra y el jueves otra, pero la de hoy es la que es el adiós político, el anuncio de quien ha dicho que no va a continuar como jefa de la oposición en la Comunidad Valenciana, que no es otra que Isabel Bonich. No es este el foro con políticos en el plató para hacer la crónica de los líos internos de los otros partidos, pero bueno, yo voy a ofrecer la posibilidad de que ustedes, digamos, por cortesía o como quieran, hagan esa valoración. Y primero le doy la oportunidad al diputado del PP en las Cortes, a Juan Carlos Caballero. Hoy el Partido Popular ha hecho público, esta mañana, que Isabel Bonich no se va a presentar a ese congreso. Todo parece indicar que el jueves se reunirá la Junta Directiva de su partido y se convocará ese congreso, que será en un par de meses máximo. Bueno, ¿cómo han sido las últimas horas en su partido y cómo van a ser las siguientes? Bueno, pues efectivamente ya esta misma mañana la presidenta Isabel Bonich ha anunciado que no concurrirá a este cónclave. Este cónclave es importantísimo, que se celebrará en los próximos meses y que decidirá desde luego no solo el futuro del partido del PPCV, sino el futuro de la Comunidad Valenciana. Yo creo que si la izquierda se pone tan nerviosa hablando del Congreso del Partido Popular es porque saben perfectamente que tienen puesto el cronómetro de la marcha atrás de lo que les queda en el Palacio de la Generalitat. No obstante, Isabel Bonich ha decidido y
y ha anunciado hoy que no se presentará como líder del Partido Popular a la reelección, y yo solo tengo palabras de agradecimiento. Para mí ha sido un honor trabajar con ella, un orgullo tenerla como presidenta. Solo se le puede reconocer que ha tenido una trayectoria intachable en todas sus responsabilidades políticas, desde que fue alcaldesa de la Vall d'Uixó, como consejera de Medio Ambiente y de Transportes en la Comunidad Valenciana y también liderando el PPCV de la Comunidad Valenciana. Y por tanto yo creo que además tiene un futuro que tiene que ser el que ella misma decida, pero nuestro partido es así, hay libertad y responsabilidad y uno también decide cuándo es el momento y cuándo no, ¿no? Y en este sentido pues hay que respetar su voluntad de no concurrir a este cónclave y pues pensando ya pues en el futuro del partido, que lo que tenemos que hacer y lo que importa verdaderamente a los valencianos no es hablar del Partido Popular, no es hablar de las cuestiones internas del partido, sino hablar de los verdaderos problemas de los valencianos, que eso es lo que realmente les preocupa, y más en una época en la que tras una pandemia y una crisis económica, sanitaria y social a la que este gobierno, el gobierno del Botànic, pues desde luego no ha hecho, no ha ayudado, ¿no? No ha ayudado, ha empeorado y somos una de las comunidades autónomas que peor lo hemos pasado y que peor va a sufrir esas consecuencias económicas y sociales tras la pandemia. Borja, el Partido Popular inicia ahora un camino que ustedes ya resolvieron hace tiempo, pero que no es ajeno a las grandes formaciones de gobierno. No, yo intento ser siempre respetuoso con lo que pasa en otros partidos, pero sí que es verdad que yo creo que no hacemos bien en normalizar determinados comportamientos que creo que tienen que tener una exigencia democrática más alta. No es lógico tampoco, ¿no?, que una persona que se quiera presentar a una responsabilidad, pues con más o con menos gracia se le saque del camino, se le saque de la carretera a mitad de trayecto, como ha pasado con Isabel Bonich. Tampoco es muy normal, ¿no?, que antes de que se convoque un congreso ya sepamos quién lo va a ganar, y eso indica pues, baja calidad democrática. No es una cuestión solamente del PP, ha pasado en muchos otros partidos, pero bueno, aquí pasa en estos momentos y yo creo que hay que decirlo. Y luego ya yo no tengo el gusto de conocer a Mazón personalmente, sí que he podido leer de su trayectoria, sobre todo de sus afinidades. Yo creo que por lo que se deriva de gente que sabe más de él que yo, proviene del zaplanismo, bueno, y el zaplanismo inauguró la Comunidad Valenciana que retrató Chirves en crematorio, y yo creo que ese crematorio, esa Comunidad Valenciana de novela de Tangentópolis, es a la que nadie quiere volver, y imagino pues que el PP lo ha intentado, a lo mejor Bonich lo ha intentado, pero el pasado le ha acabado alcanzando y ha vuelto a él. Señor Campillo. Bueno, yo quiero ser muy respetuoso también con las decisiones que se toman en otros partidos. Supongo que no ha sido una decisión fácil para la señora Bonich. Es evidente que parecía, por lo que se leía en los medios de comunicación, que no estaba muy de acuerdo con esta decisión, pero bueno, pues evidentemente si al final tu partido no te da apoyo, pues pocas posibilidades quedan, ¿no? En todo caso, pues ya se había visto en los congresos provinciales que su apoyo había menguado sensiblemente. Dicho esto, pues en este país pues hay mucha tendencia por parte de las estructuras centrales de los partidos para querer controlar todas sus estructuras territoriales, locales, etc. Y yo creo que esto también merece una reflexión, ¿no?, que ese liderazgo en todos los partidos sea resultado de un proceso libre donde los militantes puedan elegir entre las diferentes opciones que presenten legítimamente sus proyectos, ¿no?, que eso es lo que vemos en otros países de Europa y es lo que deberíamos de tener aquí también, ¿no?, esos procesos más abiertos donde los militantes, donde los delegados, pues no tiene por qué ser por primarias, puede ser también por delegados, puedan elegir libremente entre diferentes candidaturas, así se establecen, ¿no? En este caso no parece que haya sido así, dicho lo cual, con todo el respeto a las decisiones de otros partidos, que desde luego a mí no me corresponde tampoco entrar en cómo generan sus candidaturas o cómo se deciden, ¿no? En todo caso, yo le deseo lo mejor a Isabel Bonich. Creo que en política hay que ser también hay que ser sensible ante estas situaciones y ser un caballero, y por lo tanto creo que hay que desearle lo mejor en su nueva etapa, que todavía no se sabe cuál será. Lo que tampoco se ha dicho si va a seguir de síndica en las Cortes. Esto es otro tema. Preguntas todavía por contestar que seguramente no se sabrán ni siquiera las respuestas esta semana. Fernando. Buenas noches. Bueno, yo en primer lugar sobre el proceso interno que está el Partido Popular no tengo absolutamente nada que decir. Que se organicen como consideren que se tienen que organizar y que cada uno mire en su casa los problemas que tiene, que todos tenemos cosas que hacer en nuestras casas. Por lo tanto, no es una cuestión de respeto, es que es una cuestión que no tengo absolutamente nada que decir sobre lo que se hace en el Partido Popular. Sobre Isabel Bonich sí que me gustaría, pues yo creo que lo has comentado antes, ¿no?, que en estos momentos, pues bueno, siempre conviene hacer pues los 5 años que yo la he conocido. Yo he estado en el ayuntamiento, ella ha estado en les Corts, pero sí que he coincidido con ella en el aspecto que yo he sido portavoz autonómico de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, y entonces
sobre todo, pues en un momento en que no coincidimos, cuando había que ir a la manifestación por la financiación, que yo entendía que sí que había que ir en esos momentos, Isabel pensaba que no, pero a mí siempre me ha parecido pues una síndic con un nivel y una educación altísima y siempre con un señorío que, hay que decirlo, no es fácil estar en la oposición y llevar la oposición, porque bueno, las cosas cuando estás en el gobierno, nunca he estado en el gobierno, pero bueno, tienen que ser mucho más fáciles que estando en la oposición. El trabajo que se ha hecho durante estos 5 años, yo creo que estará ahí siempre y no tengo más que hablar bien de ella, en lo que lo conozco, en lo personal. Por lo tanto, sobre el Partido Popular no tengo nada que decir y sobre ella, si tengo que decir algo, es bueno. Pues eso, cortesía parlamentaria. Hoy aquí en la mesa del Faro hemos de decir que también sobre Isabel Bonich, aquí en la tele y en la 8 y en el Faro, no tenemos más que agradecimiento y buenas palabras, porque siempre, invariablemente que se le ha citado en este foro ha acudido de forma invariable. Así que gracias. Pasa Isabel Bonich a la siguiente fase, que será la que ella decida seguramente. Vamos a más cuestiones. En el futuro inmediato, mañana, no sé si lo saben, hay elecciones en Madrid. Y bueno, lo que hemos descubierto en Madrid en las últimas horas o días o incluso semanas son niveles de crispación inéditos en la política española durante muchísimo tiempo. La última noticia que tenemos al respecto en esta jornada de reflexión, ahora veremos las últimas imágenes de la campaña, es lo descubierto sobre Pablo Iglesias y sobre la detención de 2 de su guardaespaldas, según el diario El Confidencial, detenidos tras los incidentes de Vallecas, detenidos por la policía, 2 de sus guardaespaldas. Recuerden que aquí Podemos poco menos que acusó a los manifestantes de Vox, que estaban allí concentrados, de generar este episodio de violencia. Aquí lo grave ya no es solo que 2 guardaespaldas de Pablo Iglesias fueron detenidos, sino que nos hayamos enterado tan tarde, es decir, mucho después de que Pablo Iglesias utilizara pues, las amenazas recibidas, etcétera, dentro de lo que es el relato de la crispación en esta campaña madrileña. La ABC lo publicaba así esta mañana. Un cabecilla de los bucaneros integra la seguridad de Iglesias, un poco dentro de esos vasos comunicantes entre grupúsculos de ultraizquierda y violentos, en este caso grupos violentos del Rayo Vallecano, con pues la estructura orgánica del Partido Morado. Iglesias a este tema respondía de la siguiente forma. Todos mis escoltas son miembros del Cuerpo Nacional de Policía y que ninguno ha sido detenido. Hace más de una semana, cuando Abascal rompió un cordón policial y provocó una carga, un miembro de nuestro partido, que es de Vallecas, fue detenido y, por supuesto, no cometió ningún ilícito civil, administrativo o penal, y esto quedará en nada. Que esto salga precisamente hoy revela la preocupación que tienen algunos, y yo auguro que de aquí al martes no es descartable que se publique alguna noticia que me relacione con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Bueno, genio y figura este último día. ¿Quién quiere? Me da igual. Fernando, empezamos contigo. ¿Qué te parece este episodio? Bueno, la verdad es que la campaña desde el primer día empezó, con un índice de crispación elevadísimo. A mí me cuesta mucho creer que nadie supiera nada de esta realidad y que todo el mundo diga que lo ha desconocido hasta la fecha. Yo, desde luego, el desarrollo de la campaña de Madrid, que lo he podido seguir en ocasiones hasta de cerca, a mí la verdad me ha sorprendido en una situación en la que yo creo que los ciudadanos están esperando soluciones a la situación de crisis económica y sanitaria que tenemos, porque que nadie piense que la crisis ha desaparecido, la crisis sigue estando ahí. Y yo no sé si los debates que han habido y esta crispación que ha existido es la que de verdad estaban esperando los ciudadanos. A mí me ha sorprendido. Usted estuvo ayer en Madrid, si no recuerdo mal. Sí, ¿no? sí. He ido por motivos de trabajo. Sabéis que estoy en el comité permanente y me he tenido que desplazar todos los lunes y ayer domingo, y he visto la situación. Yo creo, por el sentir de la calle, que la calle está muy lejos de esa crispación. Y lo digo como lo pienso y como lo siento. Aquí un autónomo lo que está pensando es en salir adelante. No sabe todavía si podrá tener ahorro suficiente para poder llegar hasta verano y después pasar el verano. Y toda esta crispación que hemos visto con estos hechos, el primer mitin que hubo, donde se tiraron ladrillos y de todo, lo que han sido los debates, una persona levantándose, yéndose, el otro insultando. Todo eso en la calle no está. Lo malo
es que al final acaba estando, pero por culpa de los políticos. Y es lo que ocurre. Y es lo que creo que se debe de evitar. Yo no creo que la ciudadanía se merezca esta situación y sobre todo, especialmente, en estos momentos del año 21, donde estamos todos es a ver si nos vacunamos, a ver si llegamos a verano y a ver si superamos esta crisis económica. En las últimas horas, como digo, han sido de jornada de reflexión y ha sido jornada de reflexión de los madrileños que tienen que votar mañana, pues insólitamente en martes. Ayer fue el festivo de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo. Esta es la crónica de las últimas horas de esa campaña que ya ha concluido. Arropados por los líderes nacionales, los candidatos cerraban la campaña más polarizada. Dos bloques enfrentados. Isabel Díaz Ayuso mantenía su discurso frente al presidente del Gobierno. ¿Dónde está Pedro Sánchez? Que lleva unos días que, según van las encuestas, muy callado. Rocío Monasterio de Vox se reivindicaba. Evitar que la izquierda entre en el Gobierno de la región de Madrid. Será ese nuestro mayor éxito. Por la izquierda han pedido el voto masivo. Ángel Gabilondo defendía que el PSOE... Somos el motor del cambio en esta carrera, somos la vacuna frente al odio. Mónica García, de Más Madrid, también animaba a acudir a las urnas. Vamos a poner a latir Madrid de nuevo. El 4 de mayo vamos a cambiar su arrogancia por nuestra empatía. Y la misma petición hacía Pablo Iglesias. El día 4 tiene que haber una lección de la gente trabajadora a los golpistas. Esa lección es una defensa del orden. Edmundo Val defendía su centrismo. Nuestra papeleta vale el triple, vale por un gobierno que funciona. Mostrándose como alternativa a la crispación. Sí, ¿qué nos enseña esta campaña que ya ha acabado? Bueno, pues nos enseña una deriva muy preocupante en nuestro país de escalada de crispación. Y desde luego algunas de las imágenes que hemos visto son lamentables. Yo desde luego creo que hay que rechazar todo acto de violencia, venga de donde venga, pero yo creo que hay un factor fundamental y es que la extrema derecha está tensionando el debate y la situación de una manera muy peligrosa para nuestro país. Esto lo venimos advirtiendo algunos desde hace tiempo. La extrema derecha está envalentonando a los radicales en la calle y este país comienza a transitar una senda muy, muy peligrosa. Yo, desde luego, me quedo con la campaña, porque además quería decirlo claramente, me quedo con la campaña de Mónica García, de la candidata de Más Madrid, que ha hecho una campaña en positivo, ¿no? Además hablando de las cosas que importan, intentando irse de ese debate en el que algunos están tan cómodos de la crispación, ¿no? Y a mí sí que me da mucho miedo que el gobierno de la comunidad autónoma de la capital de España acabe en manos de la ultraderecha. Me da un miedo terrible y yo creo que, aunque Ayuso se parece peligrosamente a la ultraderecha en sus discursos, tengo que decirlo, a veces se confunde, desgraciadamente para este país, y yo no lo digo desde luego alegrándome, al contrario. Creo que necesitamos una derecha plenamente democrática que rechace los extremismos y la ultraderecha. Pero no es el caso de Ayuso, es al contrario, la legitima continuamente. Juan Carlos, tú. Sí, lo que hemos visto en esta campaña electoral, en primer lugar, es que la izquierda ha intentado boicotear estas elecciones y lo ha hecho desde el principio. Lo hizo durante la pandemia, intentando hacer una campaña no contra el virus, sino contra la Comunidad de Madrid y especialmente contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y lo que hemos visto ha sido que cuando de repente el Partido Socialista y Compromís, Podemos y sus variantes, ¿no? y incluso Ciudadanos intentaron cambiar el tablero de juego en estas elecciones con unas mociones de censura en Murcia, en Castilla y León, y también lo intentaron en Madrid. Lo que intentaron hacer es cambiar, esos que hablan de democracia, cambiar el tablero político, cambiar los gobiernos por la puerta de atrás en los despachos y no lo que elijan y voten los ciudadanos. Y esto, pues Isabel Díaz Ayuso lo cortó, se adelantó, fue una persona valiente, fue una persona inteligente y antepuso Madrid y los intereses generales de Madrid por encima de los suyos personales, convocando unas elecciones. La izquierda intentó boicotear esas elecciones como pudo, con las mociones de censura. Luego se fueron a los juzgados para tratar de evitar que los madrileños pudiesen tener voz y voto y que pudiesen decidir el futuro de los madrileños. Y no lo consiguieron. Y mañana, evidentemente, los madrileños podrán ir a votar. Bueno, pues la gente lo que tiene que decidir es entre ese discurso del miedo, de tratar de agitar siempre el miedo, o el discurso de la libertad. Es decir, son dos modelos, evidentemente, contrapuestos. Pero fíjate
¿Quién necesita la crispación para aumentar, para subir las encuestas? Cuando le daban que Podemos se quedaba fuera del Parlamento madrileño. Pues el señor Iglesias, que tuvo que salir del Palacio de la Moncloa y se presentó a unas elecciones. ¿Quién ha tenido que enviar a su personal, a sus escoltas, a su camorra, a la que tiene a sueldo, a unos actos electorales de otros partidos políticos, a reventar, a agitar la violencia, para cambiar el debate político, para que lo que se hablase fuese de violencia? Pues el señor Iglesias y la izquierda en Madrid, que, recordando a Zapatero, decían que necesitamos la tensión para subir en las encuestas, cuando la realidad es que aquí hay una presidenta que se ha plantado ante el chantaje de Pedro Sánchez y del señor Iglesias, y lo que ha dicho es que voten los madrileños. Y ha trabajado y ha sabido demostrar que era perfectamente compatible luchar contra el coronavirus y compatibilizarlo con la gestión económica para no mandar a la ruina a miles de empresas, a miles de comercios, a miles de hosteleros y a miles de trabajadores al paro y al ERTE. Cosa que sí, por ejemplo, han hecho aquí en la Comunidad Valenciana, que arruinaron la economía, mandaron a la gente al paro o al ERTE, cerraron sus negocios, les culpabilizaron, les criminalizaron, les cerraron y no consiguieron salvar, desde luego, ni la salud de la gente, porque recordamos pues, que no fueron capaces de construir hospitales, sino que levantaron carpas para gatos que tuvieron que ser evacuados, que no fueron capaces de hacer PCRs cuando tocaba, que se desbocó, que durante diciembre, enero y febrero fuimos el epicentro de la pandemia en España y que aquí el señor Ribó lo que hacía era convocar cabalgatas de Reyes Magos, aglomeraciones en la plaza del Ayuntamiento, pues porque aquí no pasaba nada, ¿no? Entonces ni supieron gestionar la crisis sanitaria y desde luego han acabado arruinando al sector económico de los valencianos, y no hay más que ver que salir a la calle y darse un paseo por el centro de Valencia y también por los barrios de la ciudad de Valencia, ver cómo hay miles de comercios con la persiana cerrada, que no han podido salir adelante, que están reclamando ayudas pero porque necesitan poder trabajar, y que el gobierno de la Generalitat Valenciana lo único que les ha hecho ha sido utilizarlos de chivo expiatorio para culparles de la pandemia y cerrarlos y arruinarlos. Borja. Yo hay veces que hablamos de la crispación en tercera persona y cada uno somos responsables también de intentar no abrirle paso. Yo acabo de escuchar chivo expiatorio, camorra, chantaje, y yo creo que son palabras que no se adecuan del todo a la realidad. He escuchado también... Los escoltas de Pablo Iglesias, yo no te he interrumpido en ningún momento. Pero la camorra es eso, es decir, gente a sueldo enviada a reventar y a generar violencia. La camorra no es eso, y acusar a una formación democrática de tener gente o matones a sueldo sería acusarlo de un delito, y si alguien le acusa de un delito lo que tiene que hacer es ir a los tribunales, porque si no al final, ¿sabes qué pasa? Que entramos en un juego dialéctico que no nos ayuda en nada a nadie. Al final, esa crispación que al final en estos discursos se está abonando, además se lleva bastante mal con los datos. Mira, el gran éxito realmente del populismo de todos los colores es que en vez de hablarse de realidades, habla solamente de sentimientos. Si cogemos, por ejemplo, los datos epidemiológicos de la Comunidad de Madrid, quiere decir que si tú vives en Madrid tienes un 50% más que la media de España de opciones de morirte de COVID desde que empezó la pandemia. Si cogemos los datos económicos, son ostensiblemente peores que los de la Comunidad Valenciana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la gestión económica y sanitaria... Y eso seguramente te lo compre un hostelero, un trabajador que no, está en el paro, eso me lo, en el ERTE, no, que Juan no Carlos, eso no me lo compra nadie, porque son datos del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, porque la realidad en la calle Juan Carlos, es muy distinta a la que tú dibujas. Yo no te interrumpo, no, es que no la dibujo yo, la dibuja el Instituto Nacional de Estadística. Y si negamos también los datos, al final acabamos negando las realidades. Y esto es de primero contra la polarización, es no negar los datos y las realidades. No sería nuevo que la izquierda utilizase los instrumentos del Estado para poder manipular la opinión pública, como puede ser en el CIS, si como tú puede dices ser en el BOE. que el INE está manipulado, es que no conoces cómo funciona el INE. Pero mira, primera, no hay que utilizar lenguaje que al final acabe elevando el tono. Segundo, hay que intentar atender a los datos y no mentir, y no intentar confrontar sentimientos cuando hay realidades como son los que te marca el Instituto Nacional de Estadística. Y tercero, hay que intentar... Los datos es que la Comunidad Valenciana ha estado cerrada, Juan la actividad Carlos, económica ha estado clausurada, y aún así Juan Carlos ha ido mejor. Pero y tercero, hay que intentar no patrimonializar cosas que son comunes. Mira, cuando alguien sale y dice que ella o solamente una opción representa la libertad, está transitando una senda muy peligrosa, porque al final la libertad no es solamente eso, la libertad no es solamente que nadie se meta en lo que tú haces, la libertad es que tú tengas la capacidad de elegir hacer lo que quieres hacer. La libertad tiene una vertiente negativa y una vertiente positiva, y cuando hay una persona que no tiene medios económicos, no tiene libertad o no es igual de libre que otra. Y la libertad no es solamente que cuando tienes mucho dinero te cobren menos impuestos, la libertad es que cuando no tienes dinero te ayuden para que puedas desarrollar tu proyecto de vida, y eso también es libertad, y la libertad es algo más complejo que reducirlo todo a poderte tomar una caña por la tarde en mitad de una pandemia. Y como la libertad es algo más complejo, y como
como la política es un poquito más elevada que eso, yo no acepto ese marco en el que todos polarizan. A mí se me hace muy difícil pensar que hay un candidato que está polarizando hablando de Kant. Eso es imposible. Y yo creo que al nivel al que ha arrastrado a la política madrileña la extrema derecha y al que le está haciendo el juego a Ayuso es un nivel muy peligroso, porque no hay un solo partido del centro derecha europeo, ni en ningún otro país, que haya sobrevivido al veneno del fascismo. Y cuando dejas que entre dentro es muy difícil de extirpar. Entonces el Partido Popular haría muy bien en cuidarse de darle alas a la extrema derecha, porque se crea que ahora le beneficia, porque lo que está haciendo en el fondo es poner a la democracia a los pies de los caballos. Y lo mejor que podemos hacer, en vez de hablar en tercera persona, es intentar aplicarnos en nuestros discursos más cercanos. Y ni camorristas, ni patrimonialización de la libertad, ni negación de los datos estadísticos. Quiero introducir dos elementos más a dos momentos de la campaña que hemos visto de las últimas horas y seguimos con la cuestión, incluso quien se atreva a hacer un pronóstico. Dos momentos significativos. Por una parte, uno de cada partido, uno del Partido Popular y otro del Partido Socialista. Nacho Cano, el ex de Mecano, devolviendo la cruz del 2 de mayo a la presidenta Ayuso. Un elemento muy celebrado en una dirección y en la otra. Veamos. Gracias y valiente. Creo que la medalla al arte y la cultura este año, por haber mantenido los teatros abiertos, por ser tan valiente y ser tan buena presidenta, te la mereces tú. Momento Mecano, en este caso la cultura, esta cultura, haciendo, bueno, pues apoyando a Ayuso. Habitualmente es al revés, la gente que se llama de la cultura apoya a la izquierda. Sin embargo, no la machacan como han machacado acá en estos días, pero en fin, eso es otro cantar que si quieren después hablamos. Segunda cuestión, José Luis Ábalos, número 3 del ministro de Fomento, valenciano, como saben, refiriéndose a aquello que dijo Díaz Ayuso sobre que Madrid era un lugar donde libremente podías tomarte una caña y no ver a tu ex si no querías. O algo parecido, esto dijo Ayuso. Ábalos. Pero esto de no encontrarse al ex y tal, bueno, yo no sé si tiene que ver con la cantidad de habitantes o con la cantidad de ex. Porque al final... Pero las probabilidades tienen que ver con una cantidad. Grandes momentos de esta campaña, de las últimas horas. ¿Qué opináis, Fernando? ¿Qué estabas? Bueno, a ver, has metido dos cortes. Yo tengo que decir que aquí en Valencia yo he ido al teatro. Y he ido a museos. Yo tengo que decir eso porque he visto, además, he ido a la Olimpia varias veces y lo he disfrutado. Dicho esto, yo tengo la sensación, y te hablo como liberal, que se está banalizando mucho con el concepto de libertad. Me parece que se está rebajando el concepto de libertad, porque hay que entender que la palabra libertad va ligada a la palabra igualdad, o la palabra igualdad va ligada a la palabra libertad. Libertad es poder elegir, estoy de acuerdo, pero es que una pareja, una mujer que va a ser madre, pueda elegir quedarse en casa y que pueda criar a su hijo y no por eso tenga en jaque su situación económica. Eso es poder elegir. Una libertad o igualdad es que una persona pueda, si quiere, tener un cheque escolar para dejar a su hija, si quiere, en una escuela infantil. Igualdad son igualdad de oportunidades para que todo el mundo salga de una situación similar, que la calidad de la escuela pública y de la calidad de la escuela privada sean iguales. Es decir, la igualdad es un concepto que tiene que ir ligado al tema de la libertad. Por lo tanto, me parece que reducirlo todo a una caña de cerveza, el concepto de la libertad, me parece que es impropio. Pero entiendo lo que se quiere decir. Vamos a ver, yo también tengo la sensación que Madrid no está a gusto enfrentándose al resto de España cuando se ha producido esa diferencia entre Madrid y el resto de las regiones. Cuando coges un taxi en Madrid, que lo he cogido estos días, etcétera, Madrid siempre ha sido la capital y ha sido perfectos anfitriones y se han sentido la capital de España. Por lo tanto, todas estas diferencias entre si en Madrid se hace mejor o en España se hace peor, todo eso me parece que no conduce a nada y me parece que lo más preocupante de todo este debate es que reduzcamos la libertad pues a tomarse una caña. Eso es lo que me parece un error de concepto. E insisto, yo no estamos en noche de reflexión, no sé si se puede hablar mucho, pero como todo el mundo lo ha hecho, yo lo voy a decir. A nosotros no nos afecta. No nos afecta, bueno, pues entonces yo entiendo que la postura que está defendiendo Edmundo, que además, como un abogado del Estado, que ha sido el único que ha sabido plantarse a Sánchez, que le dijo que no firmaba lo que quería que firmase contra el Procés, fue el único que se negó y por eso abandonó la abogacía del Estado. Me parece que la postura de moderación es la que se tiene que tener en una situación como la que estamos viviendo. Sergi.
Bueno, a mí la verdad es que me sorprendió un montón el discurso de Juan Carlos, ¿no? Cuando ha hecho ese discurso de que la libertad que es de tenerlo todo abierto. Yo, desde luego, que no tengo la responsabilidad de decidir las medidas frente a esta pandemia, pero si las tuviera que haber decidido, desde luego yo no iba a asumir en ningún caso sobre mi conciencia la muerte de personas solo porque se deja abierto una parte de la estructura económica. A mí me parece tremendo lo que has dicho, pero a mí me parece tremendo lo que estás diciendo. Me parece tremendo lo que estás diciendo porque además no es el modelo que ha aplicado tu partido en las demás comunidades autónomas. Y venir aquí a defender que lo importante era dejarlo todo abierto cuando, por ejemplo, el Reino Unido ha estado cerrada durante 3 meses la hostelería, en un país con tanta tradición de pubs como el Reino Unido, que su vida social muchas veces se hace en los pubs, y que el primer ministro británico, que no es precisamente un calmado, es una persona bastante excéntrica en muchas cosas, haya cerrado 3 meses la hostelería y dijera que lo primero que iba a hacer es tomarse una caña, y que tú vengas aquí y digas que está muy bien haberlo dejado todo abierto porque eso significa la libertad y el exceso de mortalidad. Eso es lo que pasa. O sea, yo, sinceramente, me parece tremendo ese discurso. Porque yo puedo entender que se puede hacer. La Comunidad Valenciana también es responsabilidad vuestra del Gobierno cuando organizabais y cuando permitíais, por ejemplo, que la MT fuese a tope hasta arriba, donde no se pudiese mantener la distancia de seguridad, porque eso también depende del Ayuntamiento de Valencia. No hay ningún estudio epidemiológico, Juan Carlos, porque podemos decir todo, pero hay que basarse en la ciencia. Entonces, la ciencia lo que dice, la mortalidad de la Comunidad Valenciana es de tu Gobierno. Desde luego, nosotros tenemos mucha menos mortalidad que la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, claro que asumimos que nuestras políticas han provocado que se hayan salvado vidas. No. Sí, es que tú has dicho ese discurso. Tú has dicho ese discurso. Entonces, dentro de una pandemia, donde en todos los países hay una mortalidad excesiva por esa pandemia, se toman medidas para evitar que esa mortalidad sea excesiva o lo más alta posible. Tú dices, no, hay que dejarlo todo abierto y cada uno tenga libertad. Eso provoca muertes, Juan Carlos. Sí. Gestión sanitaria y gestión económica. Claro. Lo que no ha habido aquí en la Comunidad Valenciana. Abriendo los restaurantes y las zonas internas. Pero qué problema hay. Que todos los estudios científicos, que todos los estudios científicos dicen que uno de los principales factores de transmisión son los lugares cerrados dentro de la hostelería porque te quitas la mascarilla. Eso lo dice alguien con tan poco bagaje científico como Margarita del Val. Yo te lo explico, Sergi. Sí, explícamelo. Vamos a ver. Los pubs no tienen la culpa. La hostelería no tiene la culpa. Los bares no tienen la culpa. El comercio no tiene la culpa. Aquí hay una pandemia mundial. ¿Y qué ha pasado en Madrid? Han dejado abiertos los pubs. Lo que han hecho ha sido dejarlos trabajar con responsabilidad, porque la libertad implica responsabilidad, transformarse. Porque hay también un sector económico que cumpliendo las medidas... ¿Y por qué todas las demás capitales europeas déjame, no? ¿Por qué todas las demás capitales europeas no? Si quieres te contesto. ¿Quién pone las medidas sanitarias? Las pone el Gobierno, ¿verdad? Las pone la Comunidad Valenciana, en este caso, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid. Cuando aquí, en la Comunidad Valenciana, fue el epicentro de la pandemia, los hosteleros, los bares, los pubs, el comercio, cumplió todas las restricciones que impuso desde las autoridades sanitarias. ¿Se tuvieron que cerrar? Se tuvo que cerrar. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? ¿Los hosteleros? ¿Los tuvieron los trabajadores del pub? ¿Los tuvieron los trabajadores del comercio? ¿O fue el propio Gobierno el que erró en las políticas que tuvo que hacer? Porque lo que había que hacer, Sergi, es una gestión sanitaria. En Madrid, en contra de lo que ha hecho la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el 8 de marzo cerró los colegios. Aquí, en la Comunidad Valenciana, estábamos de mascletas y el señor Ribó decía que el coronavirus era un constipado y que no había que alarmarse y que no había que tomar medidas. Continúo. Cuando la Comunidad de Madrid y aquí el Partido Popular de Valencia y de la Comunidad Valenciana pedíamos a nuestro Gobierno y al Ayuntamiento de Valencia que repartiese mascarillas para proteger a los ciudadanos, se nos tachaba de insolidarios. Cuando Isabel Díaz Ayuso repartía mascarillas FFP2, se le tachaba de insolidaria. Y luego están todos los ministros con mascarillas, ¿no? Es que aquí ha habido una incoherencia en el relato total y absoluta por parte de los dirigentes de este Gobierno. Entonces, los que tenían que estar en el ERTE no son justamente los trabajadores que dignamente trabajaran para poderse ganarse la vida. Tendría que ser parte de este Gobierno que nos ha llevado a la situación que nos ha llevado. Y justamente, Ayuso, y hablando y sin evadir el debate de la libertad también es poder elegir el colegio que uno quiere para educar a sus hijos. La libertad también es elegir la lengua en la que quiere educar a sus hijos. La libertad también es poder trabajar
libremente cumpliendo las restricciones y cumpliendo los horarios que se establezcan. La libertad también es poder decidir formar una familia como la quieras decidir, de 1, 2, 3 hijos, ser monoparental o lo que sea. Homoparental y tener un acta de matrimonio que tu partido recurre al Constitucional. Eso es la libertad. Es el partido de la libertad, es el que recurre a la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley del aborto. Y lo que no quería dejar pasar tampoco es el comentario machista que he escuchado al señor Ábalos. Porque me parece un machista misógino. Porque yo no sé ese comentario de qué iba, no sé si lo hablaba por él. Pero desde luego, que eso lo haga con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con una candidata, y que aquí la izquierda, tan feminista que se dice, no sea capaz de defender y de decirle al señor Ábalos que se calle, que mejor para decir esas cosas y para tocar a una mujer, mejor que se calle, pues bueno, pues es de paso feminismo. Bueno, está el nivel alto. A ver, yo es que creo que es bastante importante, ¿no?, que cuando hablamos de estos temas intentemos ceñirnos a lo que ha ocurrido. Si tú vives en la Comunidad de Madrid, quiere decir que vives en una región donde hay una mortalidad por COVID de 2.440 muertos cada millón de habitantes. Si tú vives en la Comunidad Valenciana, hay 1.400, es decir, 1.000 muertos más por cada millón de habitantes. Y esto no es casualidad, es porque ha habido diferentes maneras de aproximarse a la gestión Pero que ¿dónde estaba de la Barajas? pandemia. ¿Por dónde entraba el virus? De verdad, yo insisto, podemos coger todos los mantras juntos, meterlos en una coctelera y decir toda una sarta de tonterías que científicamente ya no están probadas, pero no aportan más que tonterías y que ruido al debate, porque Barajas está bastante demostrado que no es el foco de origen ni de la mitad, ni de una décima, ni de una centésima parte de los contagios, porque afortunadamente, después de este debate, hay gente que sabe bastante más que nosotros, que se llaman científicos, que hacen estudios sobre de dónde se producen las transmisiones. Y al final hemos hecho una cosa también que es muy peligrosa, que es decir que cuando se cierra a una persona su negocio, se lo cierra porque se le culpabiliza. Eso es mentira. Nadie cree que es culpable ningún hostelero ni ningún dueño de paz, porque causalidad no implica culpabilidad. Que tú estés ejerciendo una actividad que puede causar mayor transmisión no quiere decir que seas culpable. Porque nadie es culpable por intentar ganarse la vida, pero puede ser que esa actividad tenga como causa o como consecuencia que haya mayor transmisión. Y está demostrado, absolutamente demostrado, que, por ejemplo, abrir los interiores de la hostelería en todos los países del mundo ha generado mayor tasa de contagios. ¿Esto quiere decir que sea culpable? No. Como no es culpable el dueño de un hotel que ha tenido que cerrar porque está prohibido viajar entre países. ¿Y tiene alguna culpa? Absolutamente ninguna. Pero la actividad que ejerce es causante. Entonces, cuando usted confunde causa con culpa, lo que está queriendo decir es que se culpabiliza a unos sectores. Eso es mentira. Y lo que generas es desasosiego y al final lo que generas es mucha incertidumbre en esta gente. Y nadie les está culpabilizando, al revés. Muchísima empatía con la gente que está teniendo que cerrar para salvar vidas, ¿eh? Porque cuando la gente cierra sus persianas, cierra para salvar vidas. Y cuando la gente que aquí está cerrando sus persianas para salvar vidas ve que en otras comunidades autónomas no se está exigiendo la misma responsabilidad, tiene razón para enfadarse. Y cuando no se exige en las otras comunidades autónomas, ninguno nos pensemos que esto es una isla. Porque lo que pasa, 3 comunidades autónomas más para allá acabará afectándonos aquí. Así que la irresponsabilidad de unos, que cuesta muertos, no quiere decir la culpa de otros, ni mucho menos que se les genere Por como... cierto, ¿Sánchez dónde está? Por favor, ¿Sánchez? de verdad. Pero pues no digamos tonterías, ¿Sánchez dónde está? pero no digamos gilipolleces, porque Sánchez de Pero verdad... ¿Sánchez dónde está? Es el presidente del es gobierno. presidente del gobierno de la Comunidad... Yo digo que el presidente del gobierno tendrá alguna responsabilidad de la con lo que Comunidad pasa en la Valenciana y pandemia de la en España. Comunidad de Madrid. Y la diferencia entre la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid son 1.000 muertos por cada millón de habitantes. ¿Qué culpa tiene Sánchez de esos 1.000 muertos por millón de habitantes? Pues que Sánchez no está. Pero vamos que ha a ver. desaparecido. Pero bueno, de verdad, ha desaparecido. pero qué tontería es esa. Sánchez no está. Ahí, Fernando. Pero de verdad, Pero no será todo España. Pero no será todo España. Pero no será todo España, tanto la Comunidad Valenciana como Madrid, o tanto Madrid como la Comunidad Valenciana. En la Comunidad de Madrid nosotros hemos estado en la gestión. Todo el éxito de las terrazas es una gestión, como sabéis, del ayuntamiento. Y la competencia ha sido de Begoña Villacís. Es decir, hemos estado en el gobierno, que se está diciendo. Y la Consejería de Economía dependía de Ciudadanos. Es decir, no estoy defendiendo ni una situación ni la otra. Lo que estoy intentando decir que todo es España. Y lo que no entiende un ciudadano es que no pueda ver a su padre que está en Cuenca, o una persona, o no pueda ver a su hijo que está en Madrid, o alguien de Albacete no pueda entrar en Valencia y lleve meses sin verlo, y luego se vean las decisiones que se van tomando, que a veces son contradictorias. Es decir, todo es España, y no creo que el problema está en que una persona de Valencia no pueda ver a una persona de Cuenca, sobre todo cuando son familiares y llevan tiempo, familiares mayores en muchas ocasiones. Estoy convencido que mucha gente que nos está viendo desde casa en estos momentos hace meses que no ve a sus padres. Meses. Y estas cosas no se entienden, que estemos discutiendo que si Madrid, que si Valencia, que si Valencia, que si Madrid. Vamos a ver si somos capaces de tomar medidas, vamos a ver si nos centramos en que la vacunación llegue al 70% para salvar el verano, y vamos a ver si entre todos los españoles, madrileños y valencianos y catalanes, salimos de esta situación de crisis económica. Vámonos a pausa, volvemos enseguida. Hasta ahora.
Mira los tuppers. No entiendo qué pasa. Siempre salen mojados. ¿Y eso que ayer puse abrillantador? Es que no todos son iguales. El resultado cambia y mucho. Por eso los fabricantes recomiendan Finish Abrillantador. Es más eficaz que la marca blanca. Protege tu vajilla dejándola más brillante y seca. Finish Abrillantador. 100% mejor secado. El lavavajillas no va bien. No lava como antes. Prueba Finish Limpia Máquinas. Es 2 veces más eficaz que la marca blanca contra la grasa y la cal acumulada. Finish Limpia Máquinas. 100% mejor limpieza. Tu gato esterilizado puede perder agilidad. Ayúdale a mantenerse en forma con Última Esterilizado, nuestras recetas elaboradas con ingredientes de alta calidad. Y ahora, con las nuevas Última Fit and Delicious, deliciosos filetes tiernos, cuidas su peso en cada comida. Última, por una vida mejor. Bueno, recuperemos la sintonía del Faro. Les anuncio, igual no lo hemos contado suficientemente, les anuncio, o al menos ese es el compromiso, de que el jueves próximo en este plato estará el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Y aprovechando que tenemos 3 concejales, un diputado, pero muy vinculado a la política municipal, en el plató, les voy a pedir a cada uno de ellos que me planteen qué pregunta le harían, que me ayuden a hacer a esa entrevista, qué pregunta le harían al alcalde Ribó. Yo, por ejemplo, le voy a preguntar 2, bastantes más, pero le voy a preguntar... Y eso le voy a coger la idea a usted, señor Giner, porque lo ha dicho en los últimos días. Esta historia de poner un monolito en la Plaza de Ayuntamiento en honor al 15M, eso se lo quiero preguntar. Y también le quiero preguntar por qué no están entusiasmados con eso de nombrar a Rita Barberá alcaldesa en honorario. Esas 2 cosas se las voy a preguntar al alcalde, pero en fin, no sé. Empecemos por aquí. Borja, ¿qué le puedo preguntar? ¿Qué me aconsejas que le pregunte? Podéis pensarlo. Igual que Campillo es que más difícil lo va a tener, pero en fin... Yo sería un pésimo periodista en esto, pero a mí la pregunta del morenito me inquieta bastante, porque me he enterado por ella, por la prensa, y me parece como mínimo discutible. Sí, pero... ¿Cómo puede ser? Porque fíjate que al final, Tierno Galván, que fue un grandísimo alcalde, decía que todos tenemos una casa privada, que es como la casa de cada uno, y una casa pública que es común, ¿no?, que es compartida, y la plaza probablemente sea el espacio más compartido de toda esa casa común. Y yo creo que hay que intentar no hacer ciudades a imagen y semejanza de los que estamos, sino donde todo el mundo pueda sentirse cómodo y representado. Esa se la quería preguntar. Se adelanta usted, pero sí, eso lo dijo el otro día, si no me equivoco, bueno, usted lo ha dicho, Sandra Gómez también lo ha dicho, en esa dirección, ¿no? Es decir, que un alcalde debe legislar o debe... Bueno, pues ordenar, gestionar una ciudad no en base a lo que le gustaría a él o a sus militantes, sino mirando el bien común. Qué difícil es eso, ¿no? A veces. Eso es complicadísimo, pero Luis, muchísimas veces pasa, yo creo, ¿no?, por entender que no solamente lo que a uno le gusta o le entusiasma es lo que le tiene que entusiasmar a todo el mundo, o que, por ejemplo, si hablamos de reivindicaciones en la plaza del Ayuntamiento, han habido muchas, históricamente probablemente incluso más relevantes, incluso desde el punto de vista de la izquierda, pero es que cualquier cosa que se reivindica o que se celebra en la ciudad de Valencia pasa en la plaza del Ayuntamiento, porque es como el punto de encuentro, ¿no?, también cultural, también incluso identitario, ¿no? Entonces, hay que ser, yo creo que muy respetuoso con los espacios que son compartidos, ¿no? En esto es un poco como la escuela laica francesa, ¿no? Al final, intentar que cada uno pueda ser en la plaza lo que quiera ser, porque tampoco se acaba todo con nosotros mismos, ¿no? Después del 15M seguramente vengan otras reivindicaciones y vengan otras propuestas y otras... Claro, si vamos colocando cosas así y otras celebraciones, ¿no? Y que tampoco hay, no sé, no creo que haya que privarle al futuro de la plaza, y hay un concurso de ideas ahora mismo en marcha, ¿no?, donde todo se puede plantear, pero al vicealcalde le liberaré de la pregunta. Puede usted hacer cualquier otro comentario. Fernando, todavía te digo el plan. Bueno, es que me sorprende que el Partido Socialista diga que se ha enterado
por la prensa. El comunicado lo hicimos el sábado porque lo encontramos en los expedientes, que se va a colocar un monolito, según entendemos, donde se ponen las mesas petitorias, pues ahí, entre los naranjos que están ahí, es donde creemos que es la ubicación. Y claro, yo acusé al alcalde de opacidad, pero cuando veo que tampoco se lo dice a los socios del gobierno, ya no sé cómo llamarlo a eso. Yo digo, hombre, es que tendría que consultar con la oposición estas cuestiones, pero si tampoco lo consulta con vosotros, pues no sé. Esto es un tema vuestro, pero me afecta. Pero me afecta como oposición y como valenciano. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Vamos a ver, el 15M, además que fue un acto transversal, es un acto puntual. Y la plaza del ayuntamiento es un ejemplo de pluralidad. Ahí hay actos que se repiten todos los años. La bajada de la Señera, la celebración de las fallas. Cuando el Valencia, el Levante, el básquet gana, van allí a celebrarlo. Es decir, es la plaza de todos. Entonces, esto no se puede hacer con falta de transparencia, que es como se ha decidido, porque según tengo, se va a poner el monolito el 13 de mayo, para que esté el 15 de mayo, y en segundo lugar, haciéndolo de un uso partidista, porque cuando no lo compartes con la oposición y con el resto de los grupos que estamos en el Pleno, pues esto es una cuestión que lo hace para uno mismo. Por lo tanto, yo te iba a hacer una propuesta que se la plantees el jueves al señor Ribó, que ponga el monolito, ya que he decidido hacerlo, me imagino, y ya estará encargado y pagado, además de la exposición que se va a hacer, de fotografías que se va a hacer en la plaza. Lo que pasa es que la exposición es de un mes, el monolito se queda. Que tenga ruedas o algo para que se lo pueda... La propuesta es que el monolito sea en honor a la Real Señera, que es un acto que son todos los 9 de octubre. Que sea un acto en homenaje a la Real Señera, porque es un acto que se repite año tras año. Es que el 15M se hizo una vez. Y además con carácter transversal, que no se lo apropie a nadie. Y además eso puede dividir, es que se politiza una cuestión y se politiza la plaza, que es lo que no nos gusta. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el 9 de octubre es el Día de todos los valencianos, pues que se haga un homenaje en la plaza del Ayuntamiento en honor de la Real Señera y que ese sea el motivo del monolito. Eso es lo que esta misma mañana le hemos pasado por escrito al alcalde, que espero que nos conteste, que ya que el monolito ha tomado la decisión, que nos lo diga. Y por último, yo no sé esto, Sergi, lo podrá decir, nosotros entendemos que esa decisión tendría que pasar por la Comisión de Patrimonio, por la cercanía que tiene con una entidad protegida como es la Casa Consistorial. Nosotros entendemos, ya no es una cuestión de opacidad solo, no es una cuestión política, es una cuestión que estamos ante un bien público como es el ayuntamiento, la casa, lo que es la infraestructura y que está a pocos metros de la instalación del monolito. Por lo tanto, 3 cuestiones por lo que a nosotros nos ha llamado la atención. Sí. Si quieres más información te la paso, Borja, la tengo toda. No, pero fíjate que tú lo has dicho, todas esas cosas pasan por comisión de patrimonio, incluso por ejemplo cuando hay que darle el nombre a una calle, pues pasa también por una comisión del ayuntamiento. Ahora que estamos proponiendo los honores y distinciones, de ver a quién rinde honores la ciudad, también es una propuesta que siempre lleva consenso. Es que es muy delicado al final este tipo de decisiones, pues, y más en la plaza. Aquí lo podéis hablar y... Bueno, sí. La plaza esa que, eso es un gusto, una decisión personal. Lo momento, lo que es un monumento al mal gusto, pero eso es provisional, dicen. Señor Campillo. Bueno, en realidad lo que era un monumento al mal gusto es lo que teníamos antes, que era una rotonda. Ahora es mejorable, obviamente, porque se ha hecho un proceso de urbanismo táctico, pero solo hay que ir cada día allí para ver cómo ha cambiado la plaza del ayuntamiento. Dicho lo cual, entro en el tema. A mí la verdad es que me sorprende un poco vamos a ver, yo puedo entender que se pueda pedir que eso se tenía que haber hablado antes, etcétera, pero cada uno dentro de nuestras responsabilidades de gobierno tomamos muchas decisiones que no consultamos porque entendemos que son decisiones que nos competen. En este caso, la concejala de Patrimonio Histórico no es la primera vez que realiza estos monolitos, ya se han realizado muchos monolitos, por ejemplo, para poner en valor los sitios de la Valencia republicana cuando fue capital del Estado. Y no toda la sociedad le ha gustado que esos monolitos estén, pero este gobierno, la concejala, entendió que tenía que poner en valor una parte de la historia de la ciudad que es relevante, que es rechazada por una parte importante de la ciudad, pero que había que darle una relevancia a esa parte de la historia que había sido ocultada. Pero choca eso precisamente, entronca con... Entonces, el tema está en que, con la misma libertad que se hizo en ese momento, pues la regidora propuso, y a mí me parece perfecto, que se recuerde un movimiento que, estuviéramos de acuerdo o no, cambió la historia política de este país, y es un movimiento político. El 15M fue un movimiento profundamente político,
que era transversal, no era de ningún partido, aunque luego hay partidos que se han declarado herederos a lo mejor o que beben de esa eclosión de actividad política que tuvo una juventud que se sentía muy postergada y sin futuro, pero que es transversal. Entonces, yo creo que a nadie le puede, no sé, no tiene que generar tanta animadversión que pueda haber un monolito que simplemente recuerde lo que pasó durante muchas semanas en esa plaza, que por mucho que se quiera comparar con otros movimientos, yo creo que cambió para siempre la historia de este país. Entonces, eso no significa ni que tengas que estar de acuerdo, ni que participarás en el 15M, es un reconocimiento a lo que pasó, como se hace un reconocimiento a la valiente republicana con los monolitos que hay en las Torres de Serranos y en otros sitios, como hemos puesto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que fue escenario de la reunión de Cortes Republicanas. Pues está claro que el Partido Popular no iba a poner esa placa, la ha puesto un gobierno de izquierdas. Esperemos que cuando vuelva a gobernar la derecha no saquen esa placa de ahí, porque nosotros no hemos sacado ni una sola placa, excepto de aquellos personajes que estaban asociados a la dictadura. Nosotros no hemos cambiado nunca ninguna calle, ni nada relacionado con la derecha democrática. Y esperemos que, por tanto, la derecha democrática, cuando vuelva al poder, no haga un revisionismo de lo que ha hecho la izquierda en esta ciudad. Dicho lo cual, creo que hay que serenarse y que hay que asumir también pues, que la concejala y también nuestro grupo, y en este caso la concejala, ha determinado, y la verdad es que a mí me sorprende mucho esta virulencia, porque se han hecho muchas más cosas. Y no, un gobierno acuerda las cosas importantes en la comisión de gobierno, pero hay cosas que cada uno lleva a su marcha y que las va haciendo. Sí, yo creo que el alcalde Ribó quiere ser recordado como el alcalde de Compromís y que nunca jamás va a ser recordado como el alcalde de todos los valencianos, porque él solo gobierna para un espectro político muy pequeño, simplemente para los que los votan, y no es consciente de que cuando uno gobierna y es alcalde de todos, es alcalde de toda Valencia, de todos los valencianos, de los que le han votado y de los que no. No obstante, si me preguntas por qué pregunta le haría a Ribó, no sabía si preguntarle si se refería a un monolito o una esquela, porque el movimiento 15M murió cuando Pablo Iglesias cambió su casa de Vallecas por el casoplón de Galapagar, y cuando el señor alcalde, por ejemplo, Joan Ribó, cambió su bicicleta con la que iba por ahí por la calle a el coche oficial. Una vez se subieron a la moqueta, se subieron al coche oficial, se olvidaron de todas las reivindicaciones legítimas de aquel movimiento, de muchos jóvenes que en ese momento lo que pedían era luchar contra la pobreza, luchar contra la lacra del desempleo, luchar contra la desigualdad. Todo lo contrario que ha sucedido ahora con un gobierno del Partido Socialista y Podemos en Madrid y con un gobierno de Compromís y Partido Socialista en la ciudad de Valencia. Y es que se ha multiplicado el paro, que se ha multiplicado la miseria, que se han multiplicado las persianas cerradas en la ciudad de Valencia. Y, por ejemplo, antes hablábamos de datos en la última EPA, pues vemos claramente cómo es inversamente proporcional la pobreza que genera el socialismo y el comunismo, inversamente proporcional a la riqueza y a la prosperidad que prospera con los gobiernos de la libertad. ¿Por qué? Porque en esos últimos datos dice que la Comunidad Valenciana ha destruido 40.200 empleos, mientras la Comunidad de Madrid ha creado 40.400 empleos. No obstante, y estamos hablando de la ciudad de Valencia, ¿por qué no cogemos una plaza que es de todos? ¿Y por qué, por ejemplo, el Partido Socialista, digo yo que algo tendrá que decir en las decisiones municipales, ¿no? A mí también me sorprende que el Partido Socialista diga que no se ha enterado. Porque, oiga, es que no sois oposición, o sea, sois gobierno, ¿no? Formáis parte del gobierno. Parece que no pintáis mucho, pero en teoría sois gobierno y podéis cambiar las decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, desde el 2017, desde julio de 2017, que se aprobó una petición del Partido Popular de poner una plaza, una calle a Miguel Ángel Blanco, una persona asesinada por la banda terrorista ETA? ¿Por qué, por ejemplo, no se atienden otras reivindicaciones, como por ejemplo es la de la plaza del Ayuntamiento, que es la Catedral de la Pólvora, un monolito a los pirotécnicos? ¿O por qué, por ejemplo, no se ha hecho ningún monolito ni ningún reconocimiento más a aquello que se hizo en la plaza del Ayuntamiento, un verdadero monolito a las víctimas del coronavirus? Y ahora lo que se pretenda es pues ensalzar un movimiento que divide, en el que no está reconocida toda la sociedad, que algunos habrán participado y otros no. Yo creo que lo lógico en la plaza de todos los valencianos es que sea una plaza digna de la tercera capital de España y que deje de ser ese circo de los horrores que ha convertido Compromís y el señor alcalde de Ribó, que parece el circuito de Mario Kart, con ese ecologismo de hormigón, con los maceteros por allí, con los sujetadores colgando del ayuntamiento y, en fin, la ropa y en el balcón del ayuntamiento, que da absoluta vergüenza y que nos sitúa no como el epicentro de una gran capital europea y española, sino como el epicentro del ridículo.
Madre mía. Cualquier persona que haya ido a la plaza del Ayuntamiento entiende que la realidad es bastante diferente a lo que hemos escuchado aquí. Si tú vas por la tarde a la plaza del Ayuntamiento ahora que es peatonal, ves a gente haciendo skate, a niños jugando, un partidito de fútbol en plena plaza, gente paseando. La plaza del Ayuntamiento, claro que está mucho mejor ahora con niños y gente paseando que estaba con coches. Yo creo que eso no lo está cuestionando nadie. Yo participé del 15M y probablemente estoy muy cerca de muchas de las ideas, pero precisamente por eso, desde esa posición, entiendo que yo no tengo derecho a patrimonializar esa plaza, porque esa plaza, además, es muy simbólico patrimonializarla, porque es la plaza de encuentro de todos los valencianos. Y por ejemplo, se pueden proponer otras muchas cosas que podrían tener sentido o no tenerlo. Por ejemplo, pues es la Catedral de la Pólvora y se podría poner un monolito para... Pues también habría razones, o a la Señera, o se podría poner... pues no lo sé, fue la plaza donde los valencianos celebraron la proclamación de la Segunda República, o Miguel Hernández salió por la puerta del Ayuntamiento en el segundo Congreso Internacional de Escritores y a mí me parece la foto más bonita que tenemos del Ayuntamiento de aquella época. Y al final, lo bonito que tiene la plaza, y esto es muy del movimiento 15M, es que es radicalmente democrática, y como es radicalmente democrática es radicalmente igualitaria, y la plaza es tanto de los de la Pólvora, como de los de la Señera, como de los del 15M, como los que se acamparon para pedir el 07 en su momento, que eso fue una acampada muy previa a la del 15M. Y eso es un poco lo que significa una plaza en una ciudad como Valencia. Yo por eso decía que hay que ser muy cuidadosos. Y ya ves, tú dices, no, es que si no se han enterado, si es que no es una cuestión de enterarse ni de decisiones particulares. Es que, dice, no es una decisión particular de la concejalía. Hombre, es que yo no me atrevería. Yo no me atrevería particularmente como concejal a decidir qué hay en la plaza del Ayuntamiento, y mucho menos ahora, porque ahora hay un concurso de ideas en marcha de lo que tiene que ser el proyecto definitivo de la plaza del Ayuntamiento. Hay un proceso de participación. Si alguien tiene alguna idea, que la ponga sobre la mesa y la estudiamos, pero la estudiamos entre todos. Es que, de verdad que hay muchas veces, y eso nos pasa a todos, yo en tono no me da culpa, que creemos que los que tenemos una responsabilidad tenemos que tener la capacidad de decidir a nuestra propia imagen, y no siempre es así. Yo creo que hay que hacer todos un ejercicio de humildad y entender que muchas veces pues, hay una cosa que nos va a poder parecer a nosotros una gran idea y que a lo mejor pues, cuando la pones en conjunto con el resto, pues no lo es tanto, ¿no? Y a lo mejor esta es una de esas, pero no se trata, no hay que hacer ni un drama ni un problema de todo esto, pero... Evidentemente, sin nada más lanzar la idea, pues no es una cuestión muy compartida, no porque no compartamos los valores del 15M, que yo el primero que sí, sino por lo que hemos estado explicando, pues a lo mejor hay que replantearlo y no pasa nada. Nosotros la decisión la vamos a recurrir, clarísimamente, porque además entendemos que tiene que pasar por la Comisión de Patrimonio, como dije en las declaraciones del fin de semana, y además, Sergi, yo no comprendo que digas que tienes el derecho a tener la libertad de... Yo creo que esto es una cuestión que compete a todos y como mínimo a tus socios de gobierno, pero ahí no entro, eso es un problema del Partido Socialista porque el que calla otorga y eso así es continuo. Yo, sin salir de la plaza, Luis, creo que hay un tema importante también que sería esta remodelación de la que estaba hablando el Partido Socialista. Creo que está tasada en casi 9 millones de euros, lo que va a ser el nuevo proyecto de la plaza del Ayuntamiento, Borja. Por lo tanto, 9 millones de euros que veremos ese concurso de ideas, cómo se desarrolla. La pregunta sería, ¿y este millón que nos hemos gastado en la situación actual para algo tan temporal, valía la pena hacerlo en plena pandemia? Claro que sí. Bueno. Era tan urgente poner estos maceteros cuando ahora estáis cuestionando incluso que la MT pase por el medio de la plaza del Ayuntamiento y vais a destinar 9 millones de euros a la remodelación de la plaza del Ayuntamiento. Claro, es decir, ¿tú crees que ese 1,5 millones de euros que os habéis gastado en la plaza del Ayuntamiento era lo preciso en tiempos de pandemia? ¿Sois conscientes de cómo se encuentra el centro de la ciudad de Valencia, sobre todo el comercio? ¿Sois conscientes de las persianas bajadas que hay? Que lo más seguro es que no se vuelvan a levantar en muchísimo tiempo. ¿Sois conscientes de la situación que tenemos con el turismo? Que lo que va a tardar en recuperarse, que muchos comercios y hosteleros del centro de la ciudad de Valencia viven del turismo. ¿Sois conscientes de la dificultad que tiene una persona mayor que puede vivir, por ejemplo, por el Colegio del Pilar, desde que habéis montado la línea C1, que hay que hacer un transbordo en el parterre para acceder hasta la propia plaza del Ayuntamiento e ir, por ejemplo, a la Catedral o este domingo 9 de mayo, a la Misa de la Mare de Déu? Que al final se ha realizado también la misa, que también lo denunciamos desde Ciudadanos. ¿Sois conscientes de toda esta cuestión? Claro, esa es la pregunta, Luis, y eso hay que preguntárselo al alcalde. ¿Ahora se va a gastar usted casi 9 millones de euros cuando se ha gastado 1 millón de euros en lo que tenemos en la plaza del Ayuntamiento de forma provisional? Claro que sí. ¿Usted sabe lo que le cuesta a los ciudadanos pagar los impuestos? Es que esta es la diferencia de modelo de ciudad. O sea, aquí hay
los partidos de la derecha querían que la plaza siguiese como es, que es una plaza llena de coches y una estación. De temporalidad, y de 1,5 millones en algo temporal. Muy bien, yo te he dejado de hablar. Entonces, es muy simple. Eso, por favor. Nosotros tenemos un proyecto para reformar la plaza del Ayuntamiento de manera definitiva que va a requerir mínimo 4 años para hacerse, porque se tendrá que hacer el concurso y luego se tendrá que redactar el proyecto, eso tendrá que pasar por muchos servicios para informe y seguramente por la Generalitat, porque habrá también excavación arqueológica. Es muy complejo un poquito de estas características. La Plaza de la Reina se está empezando a ejecutar ahora la obra y llevamos trabajando en ese proyecto hace 4 años. Por lo tanto, y hasta dentro de 1 año no vamos a ver la Plaza de la Reina seguramente acabada, la superficie, porque el parking necesitará otro año más. Con lo cual, este gobierno de ninguna de las maneras iba a tener una plaza del ayuntamiento llena de coches, siendo una estación de autobuses en superficie contaminada para estar 6 años hasta tener el proyecto definitivo. Y como ha hecho tantas ciudades como París, Londres, Nueva York, se gastan un poco de dinero para adecuarla para disfrute ciudadano y la realidad es que ahora hay muchísimos vecinos y vecinas. 1 millón de euros, un poco de dinero, por favor. Claro, porque había que reasfaltarla. Un poco, pero para ti eso es un poco de dinero. Habría que reasfaltarla, ¿Y has visto cómo está el centro? ¿Y has visto cómo está la plaza del ayuntamiento llena de gente? Precisamente con esa política, Fernando, lo que se hace es que se atrae gente al centro para poder ir a los comercios. Esa es la política. No lo compartes, Fernando, porque siempre acabas diciendo que compartes las políticas, pero siempre pones palos en las ruedas. Las ideas nos vienen de vosotros, nos gustan, pero que os quiero una movilidad sostenible, pero critico los carriles bici. Quiero peatonalizaciones, pero critico la reforma para el ayuntamiento. Quiero no sé qué, pero critico la reforma. Siempre lo mismo. ¿Habéis tirado 1,5 millones de euros a la basura con los maceteros y la plaza que habéis montado? Los maceteros no tienen 1 millón de euros. Y que Grecia ha hecho lo que le ha dado la gana en la plaza del ayuntamiento, también. Ahora, ¿que el PSOE lo permite todo? Pues yo estoy en la oposición, no puedo hacer más. Sí, no se trata de eso. Es que quiero seguir con más cosas. Hay una diferencia fundamental y es la diferencia entre todas las ciudades en las que nos queremos parecer y el planteamiento que hay aquí. Todas las ciudades a las que nos queremos parecer hacen peatonalizaciones. A la Berlín sí, hacen peatonalizaciones tácticas. Y el Ayuntamiento de Valencia y señor Ribó lo que hace las cosas Juan Carlos, se pueden y con muy mal gusto. Punto número 1. Y además muy caras, muy por encima del precio que tiene en el mercado un macetero. De todas las plazas, de dinero, comparado con todas las plazas peatonalizadas que has hecho tú, Juan Carlos, esta es carísima. No, yo no he hecho ninguna porque no tengo la capacidad ni tú ni el Partido Popular. Gobierno. Cero, eso. Entonces no hay con qué comparar, hay que comparar con otras ciudades. Pero independientemente de eso, si vamos a tardar, por ejemplo, 5 o 6 años en tener una plaza definitiva, hacer una inversión en peatonalización, claro que es rentable, como ha sido en Brujas, en plena pandemia, como ha sido en Reina. En plena pandemia. Pero es que además, los principales beneficiados de que haya peatonalizaciones en todas las ciudades del mundo son los comercios de alrededor de las peatonalizaciones. Exacto. Los principales beneficiarios de que haya peatonalizaciones en plena pandemia, lo que recomendaban todas las instituciones sanitarias del mundo es que haya espacios grandes al aire libre y a poder ser un incremento del espacio peatonal. Y es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Valencia. Ahora, ¿qué podemos decir? Que se equivocan todas las ciudades de referencia del mundo, que se equivocan todos los organismos internacionales y podemos seguir jugando a la mentira de a mí me gustaría que se hiciera, pero que se hiciera de otra manera. No, digamos las cosas claras. A ti no te gustaría que se hiciera. Y así la gente nos entiende a la primera. A mí no me gustaría que se peatonalizara la plaza. Se dice directamente y la gente al menos no se le engaña. Pero, Borja, sinceramente, es que después de 24 años sin mover el tráfico de la plaza del ayuntamiento, que me digan yo lo habría hecho de otra manera, no. Mira, usted no lo habría hecho. No lo habría hecho y ya está, no pasa nada. La decisión con los vecinos, en consenso con los comerciantes, y desde luego lo que nosotros hemos hecho es tirar 1 millón y pico de euros. Porque no tenemos tiempo. Espera, que acabe Juan Carlos y luego tú. Y lo que no se hace es tirar 1 millón y pico de euros cuando luego te vas a gastar 9 euros en la obra definitiva. Y lo haces en pandemia, sin contar con el acuerdo, el consenso de los vecinos, de los comerciantes, que lo que te estaban pidiendo era justamente otra cosa. Si sabes que algo era provisional, lo que no puedes hacer es coger y montar estos maceteros que tienen mal gusto, que ha sido criticado por todo el mundo, por la Fundación Gerlich, por los miembros de la candidatura que tenemos, vamos a ser la capital mundial del diseño, y resulta que han salido todos ellos criticando la reforma de la plaza del ayuntamiento. Algo habrán hecho mal, pero un poquito de autocrítica. O sea, os ha quedado un mojón. O sea, son mojones plantados en la plaza del ayuntamiento que no sirven absolutamente para nada, porque eso luego lo vas a retirar y lo vas a tirar. Entonces se ha tirado 1 millón y pico de euros cuando luego te vas a gastar 9. Lo podías haber programado de otra manera. Esos 9, haber empezado y haberlo hecho de otra manera. Y haberlo hecho sobre todo con el consenso de los vecinos. Que lo que no se puede hacer es ese ecologismo de hormigón, además dictatorial, en el que el señor alcalde de repente se levanta una mañana y te han cortado la calle, te han puesto un macetero y eso es un peligro también además para
los propios viandantes, para los propios ciclistas y para los propios conductores. Sí, nos vamos a pausa. Venga, pues muy rápido. Borja, además sabes que estas decisiones, incluso el cambio de sentido de la calle Colón, lo hicisteis cuando la gente estaba confinada en casa, que no podía ni salir de casa. Es decir, la gente salió y se encontró modificaciones de tráfico. Y sé que no ha sido el Partido Socialista, ha sido Grecci, sí lo sé. Y sé que la gran decisión de la plaza del Ayuntamiento y del cambio de sentido de la calle Colón no son vuestras, sí lo sé, y lo estás demostrando esta noche, lo que hace Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, si lo sabemos, si podemos estar de acuerdo en el concepto, pero con cómo trabaja Compromís y con la falta de transparencia y como en las decisiones como las va tomando a dedo, nosotros no estamos en absoluto de acuerdo. Y que ahora hoy digáis que os vais a gastar 9 millones y que ese 1,5 millones que os gastasteis no sirve para nada. Sergi, yo estoy encantado de tener este debate otra vez, porque este debate es como el día de la marmota. O sea, es que en el mandato anterior, la derecha, Ciudadanos, yo me acuerdo, Fernando Ginte también, todos los días, el tema de la movilidad, que si los carriles bici, bueno, es que parecía que el 95% de la ciudad estaba en contra de todo lo que hacíamos, iban a levantarse en armas contra el gobierno, un día nos iban a quemar el edificio municipal, y llegó el 2019 y la izquierda volvió a ganar. Mejorando resultados. Y en los barrios donde esos carriles bicis habían acabado con todo el mundo y iban a cerrar el comercio, y fíjate tú, como la avenida Burjasot, Compromís y el PSOE, la izquierda ganó las elecciones. Porque es que en realidad lo que habla... Y todas las encuestas lo demuestran además. En todas las encuestas, en los infobarómetros, hasta las encuestas de los periódicos que son más críticos con el gobierno de izquierdas, sale que este gobierno tiene un apoyo mayoritario. Y me encanta que la derecha siga insistiendo en el mismo error de confrontarnos en las políticas de movilidad. Valencia perdió 24 años durante el gobierno de la derecha en políticas de movilidad sostenible. Cuando todas las ciudades de Europa peatonalizaban los centros históricos, aquí se abrían las calles a los coches. La plaza del Ayuntamiento era una vergüenza, era una plaza que era un parking en superficie de autobuses y una rotonda, igual que la Plaza de la Reina. Y este gobierno se presentó a las elecciones con un programa muy claro, que era peatonalizar. Y lo vamos a seguir haciendo, porque esto es tu programa electoral. Y ganamos las elecciones. ¿Cómo has venido hasta aquí? ¿Cómo has venido hasta aquí? ¿Que cómo he venido hasta aquí? Sí. Pues he venido en coche oficial. ¿Y cómo has venido tú también? ¿Los dos concejales? Pero es que también te voy a decir en coche una cosa, oficial. pero, ellos, que son los que tienen los coches oficiales, se benefician de esas peatonalizaciones y porque no tienen ningún problema, porque no se mueven por la ciudad de Valencia, porque no caminan en Valencia y porque no viven en Valencia. No hablan con los hosteleros, no hablan con los comerciantes. Ellos se suben al coche oficial y vienen a estas tertulias en coche oficial. Pero hay una cosa, y ahora sí que quiero solamente un minuto. No os afectan las políticas que hacéis, le afectan a los ciudadanos, la padecen los ciudadanos. Y mientras vosotros disfrutáis de los coches oficiales. No es verdad. Un minuto y te voy a decir al final, el uso que se hace al final de los recursos públicos por los responsables públicos es un uso legítimo. Y yo estoy absolutamente harto de que la derecha se piense que solamente tiene derecho ella a utilizar el poder. Porque ¿sabes qué pasa? Es una visión patrimonialista del poder, en el que tú crees que cuando una persona de derechas ostenta una responsabilidad o un coche público es porque lo merece. Y cuando lo utiliza una persona de izquierdas es porque es un intruso o un traidor. Y eso yo estoy absolutamente harto. Pero es incoherente. De ese tipo de demagogia. No es incoherente nada. Es demagogia cuando tú lo haces, cuando tú lo acusas. Y cuando tú lo que haces es justamente... Yo no te he acusado a ti de utilizar nada. No, porque no lo utilizo. Porque no lo tienes, porque no tienes derecho a él, porque no tienes un cargo público de responsabilidad que lo garantice. No lo utilizo, pero aparte de eso, porque no lo tienes y no lo utilizas, y si lo tuvieras lo utilizarías, aparte de eso, al final la gente hace uso de sus herramientas de trabajo. Porque nosotros lo que hacemos es trabajar. Y lo que pasa es que la derecha no soporta y no tolera que haya izquierda en el poder. Y cuando hay izquierda en el poder nos acusan de intrusos. Oye, pues Fernando y Sergi. Pues mira, Sergi, por todo lo que decías, que además la distancia es la que es, yo te aconsejaría, desde la oposición te insistimos, en que cuides mejor los parques. Que eso depende de ti, no depende de Grecci. Que ver si limpias los alcorques. A ver si desinfectáis las calles. Y que cuides un poco el bienestar de los parques infantiles de los pequeños. Estas cuestiones sí que dependen de ti, Sergi. Lo otro depende de Grecci. Por lo tanto, tú que estás aquí esta noche, te pido que esas cuestiones las solventes, porque muchísima gente se está quejando de la situación de los jardines. Sergi, por no haber más temas. Bueno, bien, es que a mí lo que me parece profundamente demagógico, nosotros cuando criticábamos el uso personalista de los recursos públicos de los coches oficiales, era un momento en el que cada concejal del Partido Popular tenía un coche de uso personal, donde había concejales que hasta tenían sus sillas de bebés puestas, porque era un uso permanente, hasta para llevarlos a sus actividades privadas, y nosotros denunciamos que eso no tenía sentido, que el coche oficial estaba para utilizarlo para temas oficiales. Y yo
yo no tengo por qué dar explicaciones, a ti menos, de cómo llevo mi movilidad. Pero yo soy una persona... Muy bien, pero yo soy una persona... Yo soy una persona que utiliza la bici porque soy ciclista urbano y voy a trabajar todos los días en bici, o andando. Bueno, y utilizo el coche oficial cuando es necesario. Cuando es necesario. Y si estás tan de acuerdo con que se quiten los coches oficiales, empieza por todos tus gobiernos y dile a la señora Ayuso, a todos tus gobiernos, que se lo quiten. Porque me parece profundamente demagógico. No puede ser es que aquí en la tele haya una caravana de coches oficiales. Lo mismo que cuando viene aquí Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Me parece profundamente demagógico lo que haces en este debate de poner que porque un concejal o un cargo público utiliza un coche oficial, la próxima que será, que tenemos un ordenador pagado por el ayuntamiento, que utilizamos bolis del ayuntamiento, esa es tu gran crítica, Juan Carlos. Me parece de una demagogia y de embarrar el debate y me parece una vergüenza que hagas ese tipo de argumentos. Es peor. Es una vergüenza lo que hagas ese tipo de argumentos. Eleva un poquito el debate porque eres muy joven para tener esos argumentos. Eleva un poquito el debate. Vamos a ir a pausa. Es clasismo. Es peor. Vamos a pausa, volvemos enseguida. Hasta ahora. Hola, somos Telefónica. Os llamamos para daros las gracias por habernos llevado hasta aquí, porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable y después vinieron muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos, esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica, cada día mejor conectados. Soy el Colacao Cero. Cero porque no llevo azúcares añadidos. Que si fuera por el sabor sería Colacao a tope. Colacao Cero. Todo el sabor, cero azúcares añadidos. Innovación, sostenibilidad, competitividad, Plaza 4.0. Startup, productos financieros, mercado laboral, Plaza 4.0. Líderes, ideas, mercados, Plaza 4.0. La industria, el ecosistema emprendedor, investigación, energías alternativas, almacenamiento. Entramos en el sector empresarial valenciano, en Plaza 4.0. Mira los tuppers. No entiendo qué pasa. Siempre salen mojados. ¿Y eso que ayer puse abrillantador? Es que no todos son iguales. El resultado cambia y mucho. Por eso los fabricantes recomiendan Finish Abrillantador. Es más eficaz que la marca blanca. Protege tu vajilla dejándola más brillante y seca. Finish Abrillantador, 100% mejor secado. El lavavajillas no va bien. No lava como antes. Prueba Finish Limpia Máquinas. Es 2 veces más eficaz que la marca blanca contra la grasa y la cal acumulada. Finish Limpia Máquinas, 100% mejor limpieza. Hablemos de economía, estamos a 3 de mayo, hace 48 horas fue el 1 de mayo, fiesta del trabajo, una fiesta sindical sobre todo con el paro desbocado y 7 ministros detrás de la pancarta. Pero antes de esto hablemos de impuestos, que está ligado también a la situación económica que vive en este país. Hablemos con nuestro economista de cabecera, con Federico Barona. Federico, buenas noches. Muy buenas noches. Fede, la cuestión sobre la que te quiero preguntar es, a ver si me lo aclaras un poco, informaciones periodísticas sobre todo apuntan a una cuestión que es la anulación de la declaración compartida en matrimonios, mediante la cual pues, se compensan las declaraciones y algunos matrimonios en España, numerosos en cualquier caso, pues digamos pueden ahorrarse o pueden ahorrarse unos en lo que es la declaración de la renta. Esta es la crónica para entender de lo que estamos hablando. Quédate conmigo y la comentamos después. Hasta nuevo aviso no se suprimirá la posibilidad de hacer declaración conjunta, pero el revuelo ya se ha creado entre los contribuyentes. Pretendían suprimirla, hay gente que lo va a pasar bastante mal, de devolverla tenés que pagar bastante. Que es una subida descarada de impuestos. Los demás tenemos que mirar por nuestro bolsillo, ¿no? Más de 2 millones de hogares la presentan cada año y supone para Hacienda dejar de ingresar 1.070 millones de euros. Me devuelve si lo hago conjunta, si lo hago individual no. Estoy jubilado y mi mujer sí trabaja, entonces no sale más económica hacerla, no devuelven más, vamos.
tenemos. Su supresión perjudicaría especialmente a las rentas de entre 12.000 y 21.000 euros. Como medida general, los más perjudicados son las rentas bajas y medias. El Ejecutivo incluyó esta medida en el plan de recuperación como una política de igualdad para fomentar la incorporación de la mujer al trabajo. Si las mujeres no trabajan, no es por ahorrarse impuestos. Las mujeres no trabajan porque no encuentran puestos de trabajo adecuados. Los contribuyentes mayores de 55 años serían los más afectados. Esto lo que parece, Federico, y yo soy muy torpe para el tema tributario, pero esto lo que parece es una subida de impuestos encubierta que paradójicamente acaba afectando, con un gobierno de izquierdas en la Moncloa y en la mayoría de gobiernos, acaba afectando a las personas pues, que menos ingresan, clases medias, medias bajas, etcétera. ¿Cómo se va a eliminar esto finalmente? ¿Qué sabes? Bueno, si esto se va a eliminar finalmente o no, lo desconocemos. Evidentemente hay un documento, la discusión está, si está en el anexo, está en la parte dispositiva mandado a Bruselas, que mandó la semana pasada a Bruselas, donde se especifica que se iba a retirar paulatinamente la tributación conjunta. La tributación conjunta lo que viene a decir es que un matrimonio con sus hijos menores o una familia monoparental con sus hijos menores de edad puede hacer la tributación individual, cada uno por su cuenta, o conjunta. En caso de que decidan hacer la conjunta, tienen una reducción en base imponible de 3.400 los matrimonios y 2.150 las familias monoparentales. ¿Y esto cuándo interesa hacerlo? Pues interesa hacerlo siempre cuando uno de los dos de la pareja gana dinero y el segundo, su pareja, no gana tanto dinero o no gana dinero directamente. O sea, esto afecta a las parejas donde solo uno de los dos gana dinero o a las familias monoparentales. En concreto, afecta a 2 millones de hogares en España, 4 millones de declaraciones, aproximadamente, de las cuales el 95% declara menos de 60.000 euros. Quiere decir que para estas familias que declaran menos de 60.000 euros van a tener o pueden tener un perjuicio de en torno a 1.100 euros por familia. Esto también quiere decir entonces que el 17% de los hogares en España no van a tener la posibilidad de dejar de pagar esos 1.100 euros de media el año que viene. Evidentemente, esto es una subida de impuestos. Es evidente, cuando se pagan más se suben los impuestos, que afecta en un 95% a las familias que declaran menos de 60.000 euros y más de 12.000. Y, desgraciadamente, a los que más afecta son a las familias que se han quedado con un solo sueldo o con un solo ingreso, que, ojo, puede ser el paro. Vamos a imaginar que una familia donde solo uno de los cónyuges perciba paro va a tener que pagar de media estos 1.100 euros más al año. Es curioso a quién afecta esto, ¿no? Ahora después veremos si eso se sustancia o no, pero esto es lo que apuntan o es lo que aparecía hasta que alguien mandó parar, ¿no? Como el comandante, como el Che Guevara. Vamos a ver, más cosas. Hace un par de días, fue el 1 de mayo. 1 de mayo de la pandemia, en una situación económica dantesca, con 6 millones de parados en España. ¿Compartes el optimismo del gobierno cuando ve en la vacunación la primera vacuna, valga la redundancia, contra el paro, y que esto va a solucionar las cosas con cierta celeridad, solucionando el desempleo que se ha producido durante la pandemia? Comparto que evidentemente la vacuna es una parte esencial en la recuperación económica, eso no tenemos, creo, nadie ninguna duda. Si no hay vacunas o si no se vence el virus, y parece que la única forma en estos momentos es la vacuna, no va a haber recuperación económica. Pero además de eso, además de la vacuna, hay que hacer muchas más cosas. Por ejemplo, el día 13 de marzo se anunciaron 11.000 millones de euros de ayudas para las pymes y los autónomos, que todavía no se han sustanciado, que esta semana se está decidiendo a quiénes van a llegar. Estamos a 3 de mayo. ¿Qué quiere decir? Que 45 días aproximadamente más tarde todavía estamos decidiendo a quién le tiene que llegar. Y si al final, además, llegan vía subvención, como parece que van a llegar esos 700 millones que nos tocan en la Comunidad Valenciana, querrá decir
que para que a un autónomo le paguen los 3.000 euros de ayuda máxima que tiene, tendrá que justificar con facturas anteriores al 13 de marzo y que en la actualidad no se han pagado esa ayuda. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si bien el virus es algo mutante, si bien el virus es algo que nos ha pillado de sorpresa y que no podemos prever y que a lo mejor ahora muta y vamos peor, y que chapó con lo que está haciendo la Comunidad Valenciana a efectos sanitarios porque es empírico y está funcionando muy bien, y mis felicitaciones, creo que a nivel económico se debería, y hemos tenido un año, haber hecho mucho mejor. No me vale lo que vamos a decir ahora, que el Ayuntamiento de Valencia es quien más ha aportado. No tenemos un plan a nivel español, a nivel Comunidad Valenciana, a nivel Ayuntamiento, un plan económico para vencer a la pandemia. Llevamos desde el 13 de marzo sin sustanciar los 11.000 millones de ayudas y muchas más cosas. El plan Horeca, yo conozco casos que tienen desde marzo la ayuda del plan Horeca aceptada, aprobada ya, y todavía no la han firmado. Más de un mes para cobrar los fondos del plan Horeca es mucho. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Estoy queriendo decir con esto que la economía necesita las ayudas ya. No vamos a discutir si son 11.000 millones, son más o son menos, pero las que se aprueben las necesita ya. No 2 meses, 3 meses después. Contra más tardemos en que esas ayudas lleguen a la economía, más se va a empobrecer la economía, más se va a gangrenar la enfermedad y más dificultades vamos a tener para salir de esto. Federico Barona, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Borja, que no es el concejal de Hacienda de cabecera del Faro, es el concejal de Hacienda de la ciudad de Valencia. La verdad es que es paradójica esta medida, casi apuntada, porque afecta a gente con menos recursos. O gente, por ejemplo, que se ha quedado en el paro en plena pandemia. Es paradójico esto, ¿no? Bueno, más que afectar a gente con más o menos recursos, afecta a gente con menos recursos y en determinada situación familiar. Que yo creo que eso es un poco el fondo de lo que se está planteando, que veo y entiendo la preocupación, porque al final lo que no puede ser es que cambiar esta figura de tributación conjunta conlleve que personas que tienen renta más baja acaben tributando más. Pero sí que creo que hay que hacer una reflexión sobre lo que significa la tributación conjunta en un país en el que aún hay muchísimas desigualdades de acceso laboral entre hombres y mujeres, y esto se tiene que hacer compatible con que esas familias no acaben pagando más impuestos de lo que les toca. Es verdad que nuestro sistema tributario, aparte de que tiene una presión fiscal más baja que el del resto de países de la Unión Europea, la tiene muy mal repartida y está excesivamente cargada sobre lo que son nóminas, especialmente de clases medias, y tributa muy poco lo que son grandes capitales y especialmente sociedades. Y yo creo que es ahí donde está la gran parte de recaudación, pero sí que veo positivo que se empiecen a hablar de este tipo de figuras que probablemente pues, pertenecen a otro momento histórico, a otro modelo familiar más uniforme. Eso sí, lo que no pueden es suponer al final que paguen más impuestos las personas que menos tienen, porque realmente es al revés. Tenemos que tener un sistema que sea cada vez más redistributivo y a ir adelgazando la parte de contribución de los de abajo, y eso se combina siempre, pues evidentemente, ampliando la de los de arriba. Fernando, economista. Sí. Vamos a ver, esto es una subida de impuestos como una casa. Y además, como se ha dicho, a gente que a lo mejor en esos momentos no se puede permitir un pago extraordinario. Estos importes que ha estado comentando el economista Barona, es que puede suponer la mensualidad de una nómina de estas familias, perfectamente. En ciertas familias, esto puede suponer el importe entero de lo que se entra, de lo que se ingresa en casa en muchas ocasiones. Por lo tanto, esto es un corte, un hachazo a la clase media y no tiene ningún sentido. Pero creo que hay más detrás, porque esto se ha descubierto en la medida en que se ha enviado a Europa. ¿Qué es lo que nos va a exigir Europa para darnos los 70.000 millones? ¿Cuáles son todas las condiciones que va a poner Europa al Gobierno de España para que se puedan dar las ayudas y de los fondos y que el dinero, como se estaba comentando, llegue a los autónomos y llegue a las familias y llegue a los proyectos? Creo que en estos momentos el Gobierno de Sánchez está callando muchas de las situaciones que van a llegar, pero es que más van a ser en el siguiente mes, o este mes de mayo o en el mes de junio, porque esto no va a ser la única sorpresa que nos vamos a llevar. Van a venir reformas que las va a exigir Bruselas, para que a cambio tengamos esos presupuestos. Bueno, si no, estaremos, por desgracia, a tiempo de verlo. Esto no va a ser tan fácil, un plan Marshall de que te doy el dinero y haz lo que quieras. Nos van a exigir que los proyectos sean finalistas y, en segundo lugar, Bruselas nos va a poner condiciones. Por ejemplo,
los que afectan a la deuda. Una vez creo que me llamaste, que estaba en el despacho, todo esto de la deuda, del déficit, la deuda se paga, no se paga, pues esto, claro que se paga la deuda. La deuda o la pagas o alguien te la cobra. Como empresario te puedo decir que si tú no pagas las deudas, el que te da el dinero se lo cobra de una manera u otra. Claro que se pagan las deudas. Esto de que esto se pueda aumentar hasta un 120% de deuda y que aquí decís que no pasa nada, que el dinero sale de los cajeros automáticos. No, el dinero sale de los impuestos de los ciudadanos y al final se acaba pagando. Y esto es un ejemplo de las condiciones que nos va a poner Europa. Y si no, al tiempo. Y no va a ser la única, Borja, y lo sabéis. Lo que pasa es que mañana hay unas elecciones, estáis callados y esto va a ser una tras otra durante todo este mes de mayo. Sergi. Bueno, pues yo tengo que decir que en este país no es cierto que quien tenga deudas paga. La pagan los pequeños empresarios, las personas de a pie, los que tenemos una hipoteca, a los que nunca se les... Pero en este país no es verdad que todo el mundo que debe dinero lo paga. De hecho, la banca se le dio 60.000 millones de euros y no la va a devolver. Y se le ha perdonado. Por lo tanto, no es verdad que en este país quien tiene deudas las paga. Al contrario, la banca, que es quien nunca perdona las deudas, todavía nos debe 60.000 millones y no los vamos a recuperar. Porque aunque Rajoy dijera eso de que no vamos a perder ni un euro, no es verdad. El ciudadano, con comisiones. Entonces, lo vas a pagar con comisiones, con menos servicios, dicho lo cual, creo que hay que poner en valor y con menos personal. Yo estoy de acuerdo con las reflexiones que han hecho dos personas importantes para esta tierra y para el mundo. Una de ellas es el empresario Juan Roig, que dijo claramente, y estoy de acuerdo, que el estado del bienestar cuesta dinero y que hay que pagar impuestos para tener el estado del bienestar. Y, por otro lado, yo quiero poner en valor el discurso tan fresco, por venir de quien viene, del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha desmontado el discurso teórico del neoliberalismo y ha dicho que Estados Unidos no es la cuna del neoliberalismo, Estados Unidos es la cuna de las familias trabajadoras y que hay que exigir a los ricos que eleven su contribución para el bienestar de todos. Y yo solo quiero... Y lo relaciono, eso que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que tampoco creo que sea un comunista, a lo que le gusta tanto a la derecha referirse, porque yo estoy completamente de acuerdo con su reflexión. Las personas con dinero tienen que contribuir más en este país el bienestar común de todos. Si estás hablando de gente que cobra 20.000 euros y 30.000 al año, ¿qué estás diciendo? Además, pero por favor, hoy ha salido una noticia muy interesante. Hoy ha salido una noticia muy interesante en el Levante que dice el 1% de los valencianos que tributan acumula 67.000 millones. Esos son 3 veces el presupuesto anual de la Generalitat. A esta gente, no a la clase trabajadora, a esta gente hay que exigirles que contribuya más para el bienestar de toda la ciudadanía. Sí, pero esta medida da para la clase trabajadora. Introduzco un elemento más antes de acabar, pero dentro del debate. Hablamos de economía y quiero recuperar simplemente las imágenes del sábado. Esa manifestación del 1 de mayo con los sindicatos que ofrecieron, bueno, pues a los partidos de izquierda, que son los que van a esta manifestación, en este caso en el gobierno, pues sirvieron el atrecho para lo que era una manifestación del 1 de mayo a 3 días de unas elecciones. Vamos a ver las imágenes con ese paro desbocado en España y, bueno, como decía, pues 7 ministros del gobierno de Pedro Sánchez. Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Sí, bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? La verdad que qué alegría llevaban los ministros del Gobierno de España, la señora ministra de Trabajo, por cierto, la que aplaudía al jefe de la banda de los Manteros, al que han hecho candidato en Madrid, a la Asamblea de Madrid por Podemos, ver a la vicepresidenta del Gobierno hacer esos bailes, esos aspavientos. Bueno, pues la verdad es que no dejan sino que ver la auténtica desconexión que tienen con la ciudadanía, con el sufrimiento que están pasando muchísimas familias que están en el paro, que están en el ERTE, que han tenido que cerrar su empresa y con muchísimas familias, que aumenta el número de familias con todos sus miembros en el paro. Yo creo que al final, y una medida como esta, sigue ahondando en lo mismo, es decir, en seguir multiplicando la miseria y en seguir ahogando a la clase trabajadora, a la clase que tiene que levantar todos los días su negocio, que eliminen este tipo de tributación, este tipo de beneficios que afecta al 16,9% de los hogares españoles, pues es un nuevo hachazo a las familias, a las clases medias y trabajadoras, y especialmente también a las clases más humildes, como se ha dicho, que ahora se pueden ahorrar en torno a los 3.400 euros, que dejarán
de poder ahorrárselos y que tendrán que pagar al gobierno de Pedro Sánchez, que por cierto no ha reducido ni uno de todos sus altos cargos que tiene dentro del gobierno de España, ni ha reducido tampoco el número de coches oficiales, ni tampoco los privilegios de los que goza el señor Sánchez. Vemos una vez más pues, que aquí lo que quieren es que todos los españoles paguen sus despilfarros sin tener en cuenta el nivel de sufrimiento al que han abocado también a miles de familias que no pueden siquiera trabajar y que han tenido que cerrar su empresa, que no están cobrando los ERTEs o que están directamente en el paro. Sí, bueno, de verdad es que hay cosas que no se pueden dejar pasar. No es natural que nos refiramos al candidato de otra lista como el jefe de la banda de los manteros. Una connotación, bueno, además racista, porque ni siquiera es xenófoba, porque es una persona que es española, tan española como tú y como yo, así que es racista. Sí, pero yo te he dejado hablar. Que hunde y que hace una competencia desleal con los comerciantes honrados que pagan sus impuestos y que levantan la persiana todos los días. Qué casualidad que a la única persona que se le echa en cara por parte del Partido Popular es tener o fomentar una actividad ilegal sea el negro. Qué casualidad. Pero que quien ha dicho... Escúchame una cosa. Es que quien ha dicho el color de su piel y de su raza eres tú. O sea, que racista eres tú, porque yo en ningún momento me he referido al color de esa persona. Yo me he referido a una actividad ilegal, que es la de los manteros, que no pagan los impuestos, que le hacen competencia desleal y que además luchan contra... Que la gente que lo ha visto es la realidad primera. Insisto, pues entonces eres tú el que piensa en esas connotaciones, porque yo no lo he dicho en ese sentido. ¿Es casualidad? Bueno, casualidad. Racismo por casualidad. Lo has dicho tú. Es que eres tú el que ves eso. Yo veo una actividad ilegal y que además rompe con la competencia de miles de comerciantes honrados que levantan la persiana todos los días y que pagan sus impuestos. Que nada, ¿qué es eso? ¿Qué es el problema del comercio en este país? Que no pasa nada, si podemos simplificarlo. Y de verdad, y hay otra cosa que no se puede comparar 3.400 millones de euros, que se ha dicho que también es una cifra que se ha inventado, con al final que si altos cargos y otra vez privilegios. De verdad, cuando gobierna un partido elegido democráticamente y al final ostenta una responsabilidad, no tiene privilegios, tiene herramientas a su disposición. Ya veis si entendemos que las elecciones se ganan o se pierden, pero ser demócrata es respetar que las personas que piensan herramientas de paladar de verdad, pero qué tonterías se dicen. Bueno, dejemos de al final de utilizar esas connotaciones y tienes que respetar que hay veces que las personas que no son como tú, por mucho que tú creas que no son de tu clase social, también tienen derecho a llegar al poder si ganan democráticamente. Hasta aquí hemos llegado. Juan Carlos Caballero, gracias. Borja, muchas gracias. José Campillo, buenas noches. Gracias. Fernando, buenas noches, gracias. Hasta aquí el Faro de hoy. Descansen. Buenas noches. Demà, por cierto, mañana programación especial de esta casa dedicada a las elecciones madrileñas desde la óptica de la Comunidad Valenciana. A las 8:30, Noticias 8 ya, con los primeros datos de la apertura de los colegios electorales, y luego a partir de las 9 un Faro especial con representantes y diputados valencianos en Madrid que nos van a hacer, pues nos van a presentar la visión de lo que esté pasando en esas emocionantísimas elecciones madrileñas mañana. Especial Madrid aquí en el Faro. Descansen, buena nit, demà més.